Señor Juan Carlos del Águila, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Quisiéramos entender desde su punto de vista, es decir, la vacancia, algunos señalan que la vacancia se lo ha generado el mismo presidente porque él, en su entorno, evidentemente había gente que traicionó de alguna manera su confianza. Pero muchos señalan que esto ya se veía venir porque era insostenible ya la presencia de Martín Vizcarra en la presidencia de la República. Bajo estos conceptos, ¿cuál es su punto de vista, su opinión sobre lo que pasa en el país, este tema específicamente de la vacancia de Martín Vizcarra? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte y por tu interés a todos tus televidentes. Bueno, todos somos los peruanos, somos testigos de lo que viene aconteciendo en el país respecto de los últimos, no sé si días, horas o meses del gobierno del presidente Vizcarra. Y digo días, horas o meses porque no sabemos todavía si finalmente esto puede terminar en cualquier momento con la publicación de un nuevo audio o las circunstancias harán que el presidente Vizcarra todavía permanezca hasta el 28 de julio próximo, ¿no? Las sorpresas que hoy día nos da el propio presidente Vizcarra con la revelación de los audios que él es el actor principal, nos señala claramente de que estamos en un gobierno de improvisación y que lamentablemente los peruanos tenemos que pagar ese costo. Toda la responsabilidad de lo que viene aconteciendo es en principio por las acciones del propio presidente Vizcarra, quien no ha dudado en reconocer la autoría de esos audios. Es decir, él mismo se ha puesto la soga al cuello. Es decir, él mismo ha reconocido que ha estado reunido con sus dos secretarias, una es secretaria o asistente administrativo, y la otra es la secretaria general, que tiene un rango mayor en Palacio de Gobierno, dos secretarias, y entonces él coordinando y urdiendo, que es lo peor, tramando, en otras palabras también, las respuestas que le van a dar a la Fiscalía y al Congreso de la República, luego del ingreso en varias oportunidades de este famoso cantante folclórico Richard Swing, gran amigo del presidente Vizcarra. Entonces, nadie le ha obligado al presidente Vizcarra a que tenga ese tipo de compañías. Ese es su entorno principal. Traición, gente vinculada a la farándula y en todo caso también, bueno, prefiero no abundar en la descripción del personaje, porque nos distrae mucho de la responsabilidad que tiene el presidente Vizcarra. Él es el único autor de esos audios y él tiene que responder ante el Congreso y ante la Fiscalía. El señor ex congresista de la República, evidentemente, vea, un audio nuevo salió y donde ya el tono de lo que significa ese entorno de Vizcarra tiene que ver mucho ya con la parte sentimental, porque se habla de que Miriam Morales, la secretaria general, habría tenido una relación cercana sentimentalmente con Martín Vizcarra, el señor del Águila. Sí, bueno, hay una serie de revelaciones en esos audios que entran ya al tema personal del señor Vizcarra y que la verdad no debiera interesarnos a los peruanos. A nosotros nos interesa aquella persona que personifica a la nación y que es el señor Martín Vizcarra. Nos interesa como presidente de la República, no nos interesa sus desvaríos o sus inclinaciones de tipo amoroso. Ese es un asunto estrictamente personal. Creo yo que lo que hay que destacar... Cierto que no nos interesaría nada, absolutamente nada, si la señora Morales no tendría nada que ver con la cercanía de Vizcarra. Sin embargo, ella habría tomado decisiones desde Palacio de Gobierno y por ende tiene que ver mucho en estos audios. Bueno, la señora Miriam Morales, evidentemente, siendo una alta funcionaria del Estado, porque era el funcionario inmediato después del presidente de la República en Palacio de Gobierno, sin duda que ella tiene una gran responsabilidad al lado de su jefe, el señor Vizcarra. El propio señor Vizcarra es el que coordinaba qué le van a decir a la Fiscalía y al propio Congreso de la República. No olvidemos que ambos entes son fiscalizadores, la Fiscalía y el Congreso. Entonces, no le puede mentir ni al Congreso, ni a la Fiscalía, ni a los peruanos un presidente de la República, porque inmediatamente
puede incurrir en la causal de vacancia presidencial. Y eso es lo que ha hecho. La señora Miriam Morales lo que ha sido es partícipe de una reunión fraudulenta con el presidente Vizcarra y la otra secretaria, donde se ponían de acuerdo de cómo esconder el registro del ingreso a Palacio de Gobierno de este señor Richard Swing. Esto, Hugo Alberto, debe saber cualquier ciudadano que es un delito. Ocultar pruebas, ocultar registro de ingresos a Palacio de Gobierno, es ocultar pruebas, es obstruir a la justicia, y la obstrucción a la justicia es un delito que tiene que pagarse en el Código Penal. Ahora, vea, es importante escuchar también a los abogados que han señalado que el tema de la vacancia por la acción que habría cometido Martín Vizcarra, por el tema de la incapacidad moral permanente, ellos señalan que es una cuestión subjetiva. ¿De qué manera se puede calificar inmoral un acto de este tipo y de qué manera tendría el abogado de la defensa cómo sostener esta defensa técnica que seguramente será el día viernes, mi estimado señor Juan Carlos del Águila? Hugo Alberto, una cosa efectivamente es el juicio que se le va a realizar al presidente de la República apenas termine su mandato. Y su mandato puede terminar el viernes, si es que el Congreso aprobara su vacancia, o el 28 de julio próximo, cuando concluya el periodo presidencial. Ahí se le va a iniciar un proceso de investigación fiscal. Pero ese es el proceso ordinario. Los presidentes de la República están sujetos también a procesos de investigación política. Y la investigación política la realiza el Congreso de la República de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y entonces, los congresistas, nos gusten o no nos gusten los congresistas, son los representantes de la población que tienen que hacerle un juicio político al presidente. Y el juicio político no tiene que tener como elemento probatorio que realmente, digamos, que se justifique plenamente que él ha sido. Ya lo admitió el presidente Vizcarra, ya se sabe que es él. Entonces, el congresista tiene que evaluar si esa causal de mentirle al país, porque le está mintiendo el señor Vizcarra al país, es una causal suficiente para poder vacarlo, digamos, haciendo uso del artículo 112, 113 de la Constitución, que habla de la vacancia por incapacidad moral. ¿Qué cosa es un incapaz moral? Un incapaz moral es el presidente de la República que le miente a la nación. Y el presidente de la República ha mentido varias veces. Algunos dirán, pero todos los políticos mienten, todos, sí pues, pero el presidente de la República no puede mentirle al país. Y el presidente Vizcarra le ha mentido una y otra vez al país. Ha dicho que no conocía al señor Richard Swing, y terminó conociendo al señor Richard Swing, y terminó reuniéndose con él. 2 veces me he reunido con él. Mentira, se ha reunido por lo menos media docena de veces con él. ¿Y para qué entraba el señor Richard Swing a Palacio de Gobierno? Vaya a saber. Entonces, el mismo señor Vizcarra se ha puesto la soga al cuello y él es el único responsable de lo que viene aconteciendo en el país con toda esta crisis política y económica en la que estamos actualmente. Aún sigue siendo abstracto en realidad porque algunos abogados constitucionalistas han señalado que el Congreso también ha tenido una gran oportunidad de determinar qué significa tener, es decir, una acción de este tipo que justamente se va a juzgar. Es decir, la actitud de mentir permanentemente, pero ahí evidentemente falta ese elemento que diga qué es finalmente lo que se está generando en esta discusión. Reitero, abogados han señalado que aún sigue siendo subjetivo este proceso, mi estimado Juan Carlos del Águila. Por supuesto que es subjetivo, Hugo Alberto, la decisión de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Cuando es por incapacidad física, deja de ser subjetivo porque evidentemente se puede evidenciar mediante un certificado médico, mediante viendo al personaje que no puede ejercer la presidencia de la República. Bueno, ahí no es subjetivo. Pero ¿cuándo es subjetiva la decisión de una vacancia presidencial, como en este caso? Cuando eso responde únicamente al criterio del legislador, es decir, el criterio del congresista de la República. Reitero, nos guste o no nos guste el congresista, es un representante legítimo, elegido por la población, y los 130, cuando se reúnen en mayoría
y si son más de 87 de ellos que deciden vacar a un presidente, están haciendo un ejercicio legítimo de la constitución política y el presidente vaca de inmediato en el cargo por una razón subjetiva solamente, porque, reitero, es el criterio, según la Constitución, de que el presidente de la República no puede mentir, no puede falsear la verdad, y el presidente Vizcarra lamentablemente ha incurrido en esa infracción constitucional. Y eso tiene que ver con una mayoría calificada. ¿Podrá el Congreso tener esa mayoría calificada? Porque ya inclusive se han pronunciado líderes de APP que inicialmente votó por la vacancia y ahora prácticamente se están tirando para atrás. ¿Cómo se entiende eso, por favor? Bueno, efectivamente, Hugo Alberto, lo que sucede es que también hay que medir bien las consecuencias de una vacancia presidencial. No porque sea el señor Vizcarra está descalificado moralmente para seguir siendo presidente de la República, porque ha incurrido, reitero, en infracción constitucional, por lo menos más allá de las responsabilidades penales que tendrá cuando deje de ser presidente. Pero hay circunstancias, hay coyuntura por el cual cuando se vaca a un presidente, la economía normalmente es la que se resiente más, y el Perú ya está en una severa crisis económica, que esto no haría sino ahondar esta crisis. Se puede volver insostenible la presencia del presidente Vizcarra, siempre y cuando aparezca algún elemento adicional que ya lo vuelva pues insostenible, tal como es este momento para muchos. Sin embargo, los congresistas en mayoría hasta el momento están diciendo de que no hay todavía elementos suficientes como para poder declarar la vacancia presidencial, por lo que se va viendo de que no habrían los 87 votos necesarios. Pero, ok, estamos de acuerdo, si no hay los 87 votos, entonces el presidente Vizcarra va a continuar seguramente al frente de la presidencia de la República, pero lo que sí debe hacer el presidente Vizcarra, Gualberto, es asistir al Congreso de la República el próximo viernes, porque está citado para el viernes, y darle cuenta ahí al país, porque el Congreso es la representación del pueblo peruano, ahí darle cuenta al país de por qué mintió en una u otra ocasión respecto de todos estos temas que se le vienen cuestionando. Ahí veremos realmente si el presidente Vizcarra se rectifica o dice la verdad. Parece que algo huele de alguna manera al interior del Congreso de la República de algunos miembros de partidos políticos que ya habrían hecho cosa o causa común a favor de la no vacancia presidencial. No olvide usted que se descubrió cuando se pretendió vacar inicialmente a PPK y luego renunció, se había negociado con congresistas de la República obras públicas. Eso podría haber pasado aquí. ¿Qué cree usted que se está haciendo en este proceso? Bueno, elucubrando de alguna manera lo que podría pasar en este Parlamento, mi estimado ex parlamentario Juan Carlos Águila. Alberto, mira, hay varias acusaciones pendientes de esclarecimiento de favoritismos a ciertos personajes ligados al entorno del presidente Vizcarra. Es decir, sus hermanos, que tienen grandes amigos, y grandes amigos del propio presidente Vizcarra, que han sido favorecidos aparentemente con obras importantes que está dando el gobierno nacional en diferentes partes del país. Hay acusaciones que tienen que investigarse a prolijidad, como es el caso Chinchero, y otros más, el favoritismo a la empresa Casa, por ejemplo. En fin, pero esto tiene que seguir su curso de investigación fiscal. Lo que pasa es que mientras el presidente esté en funciones, no puede ser acusado, y las investigaciones a veces se detienen por esa situación. Pero en el foro político sí, la investigación continúa, y también tiene que haber un juicio político, y el juicio político al presidente Vizcarra va a ser este viernes cuando él se presente. Reitero, no tiene ninguna excusa el presidente Vizcarra para no presentarse y darle cuenta al Congreso de la República de por qué le mintió al país. Si tiene razón o no tiene razón, ya los peruanos nos enteraremos de eso. Pero ya vamos viendo que el señor Martín Vizcarra tiene miedo de ir al Palacio Legislativo,
no quiere prestarse, digamos, a que se le enrostre sus mentiras, y por eso seguramente está buscando argumentos para no presentarse en el Parlamento este viernes próximo. Y ya en 2 ocasiones Martín Vizcarra está demostrando la cercanía que tiene con los militares, con la Fuerza Armada. El ministro, el premier Martos, inclusive ha anunciado justamente un mensaje al país, ¿verdad? Con la presencia de la Fuerza Armada, con el máximo representante de las Fuerzas Armadas, es decir, del Comando Conjunto, de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía, etcétera, etcétera. Es decir, estamos frente a un gobierno militarizado. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su opinión referente a este tema, señor del Águila? Mire, he visto la conferencia de prensa del ministro de Defensa al lado de la ministra de Justicia y de los 4 comandantes generales, 3 de la Fuerza Armada y 1 de la Policía Nacional. Penoso realmente ver a nuestros militares prestándose a una maniobra política del gobierno. La Fuerza Armada no es deliberante. La Fuerza Armada no puede participar de una decisión política. La Fuerza Armada obedece a la Constitución y a las leyes. Es decir, si mañana el presidente de la República es vacado por el Congreso de la República, los militares, la Fuerza Armada y la Policía Nacional tienen que acatar lo que la Constitución y la ley lo dicen. Pero ahí el ministro de Defensa, hablando a nombre de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ya adelantó opinión diciendo que ellos no van a aceptar, en otras palabras, y se decide la vacancia del presidente Vizcarra. Y eso no puede pasar en el país. Esa es una muestra de insubordinación ante el país, y esto es algo que seguramente será denunciado también en su oportunidad. A veces en política vale la pena esperar un poco, ya en su momento se hacen los juicios políticos. Vamos a ponernos en un caso hipotético que el día viernes el Congreso apruebe la vacancia con 87 votos, que es votación calificada. El presidente inmediatamente se va. Sin embargo, Martín Vizcarra desobedece esa votación. ¿Qué es lo que habría que pasar allí? Merino presidente y Vizcarra presidente con el apoyo de los militares. Bueno, y ahí estaríamos en un escenario muy complicado para el país. Si es que este viernes el presidente Vizcarra desacata el acuerdo del Congreso, si es que el acuerdo fuera, por supuesto, vacarlo del cargo de presidente, ¿no? Pero también hay un tercer factor que está de por medio. Tenemos un tribunal constitucional compuesto por 7 magistrados, que son los que resulta que ahora pueden tener más preponderancia que el propio Congreso y hasta pueden paralizar una reunión convocada por el Congreso, lo cual es inaudito. 7 magistrados, de los cuales 4 están haciendo lo que quieren con la Constitución del país y han permitido, por ejemplo, el cierre inconstitucional del Congreso de la República el año pasado, y ahora estarían permitiendo, mediante una medida cautelar, que el Congreso no se reúna este viernes, con el único afán de que el presidente Vizcarra no se presente para tener que decir la verdad. Esto es lamentable. Si se presentara esa situación, la verdad es complicadísimo para el país, porque estaríamos hablando de un tribunal constitucional sometido al gobierno de turno, o en su defecto, si se diera la vacancia y el presidente Vizcarra no acepta la vacancia y la Fuerza Armada lo respalda, estaríamos hablando de una insubordinación. Ahí sí estaríamos hablando de sedición, y los militares y el propio Vizcarra tendrán que responder ante la ley, la Constitución y la justicia, oportunamente, porque ya se convertiría en dictador. ¿No cree usted que el presidente del Congreso ha cometido también un error gravísimo de haber llamado a los militares? No sé en qué sentido, porque antes se decía que los civiles tocan la puerta de la Fuerza Armada para un posible gobierno de facto. Eso podía haber pasado con Merino Lama, el señor del Águila. Yo creo que el presidente del Congreso, Manuel Merino, también incurrió un gran error, por supuesto, de comunicarse con los comandantes generales, en este caso de la Marina, y pretender hacerlo con el comandante general del Ejército, para decirle o adelantarle la posibilidad de la vacancia del presidente. No tenía por qué haberle comunicado eso a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Simplemente, si el Congreso tomaba la decisión, los comandantes generales tenían que presentarse ante el presidente del Congreso y mostrarle unidad y lealtad
porque sería el nuevo presidente de la República. Pero hizo muy mal el presidente del Congreso en hacer esas llamadas telefónicas, pero, Alberto, eso no quita de ninguna manera la responsabilidad del presidente Vizcarra. ¿Hace mal el presidente del Congreso? Sí, claro, lo hizo mal. Pero el presidente Vizcarra sí incurrió, por supuesto, en delitos, y eso lo tendrá que demostrar ante la justicia la Fiscalía, pero también el presidente Vizcarra, por supuesto, ha incurrido en infracción constitucional, y ojalá el día viernes haya una mayoría que hasta el momento no se ha pronunciado. Bueno, haciendo un poco de remembranza, el año 2001, el Congreso de la República, cuando Fujimori renunció por fax, se reunió inmediatamente y tomó el toro por las astas, y uno de los miembros del Parlamento con mayor capacidad, también una mayor capacidad de consenso, que ha sido Valentín Paniagua, es inmediatamente elegido presidente provisional del país. Esto podía pasar en ese extremo el día viernes. ¿Es posible que eso pueda pasar o no? Es posible, por supuesto que es posible, tal como ha sucedido el año 2001 efectivamente. Veremos cuál es el escenario, Alberto. La verdad que el país está al hilo de todos los peruanos informados. Estamos siguiendo tu programa, los programas de televisión, la radio, porque lamentablemente en cualquier momento puede haber una novedad. No puedes ni hacer una fiesta porque de repente apareces con un presidente que ya está vacado, o con un nuevo audio que lo compromete más a Vizcarra. Esas cuestiones desagradables que nos vamos enterando de su gobierno y de su entorno además, pero de un entorno que él es el responsable, nos vuelve a estar en vilo normalmente a los peruanos, pendientes de que de repente en la noche hay una nueva primicia y finalmente el presidente ya tiene mayores evidencias de que tiene que abandonar el cargo, tiene que renunciar. Es lamentable realmente estar en un país con un presidente de este fuste. Tomando una referencia nada más y viajando en el tiempo, cuando Nixon recibe una comunicación inadecuada, una denuncia de un periódico, me parece que es el New York Times, de una conversación también, él finalmente decidió dar la cara al país. Sin embargo, eso no fue suficiente y lo vacaron a Nixon de la presidencia de la República. Sin embargo, Martín Vizcarra parece que no ha leído esa parte de la historia de lo que ha significado el tema de Nixon cuando decidió hacía un oficio político y el Parlamento, el Senado norteamericano lo sacó de la presidencia de la República. Sí, bueno, el señor Vizcarra lamentablemente no tiene un mínimo de decencia, no ha leído la historia universal, no sabe lo que ha pasado en los Estados Unidos y mucho menos ha leído la Constitución peruana. Entonces, pedirle eso, Alberto, es pedirle peras al olmo, como se dice. No, acá tenemos un presidente caradura, es un presidente caradura, porque realmente lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que nos hemos enterado los peruanos y lo que nos vamos enterando de las interioridades en Palacio de Gobierno, dan asco realmente y da vergüenza tener un presidente como Vizcarra, pero no tiene un mínimo de decencia para renunciar y dejar que en todo caso el Congreso de la República, porque ya no hay vicepresidentes actualmente, decida quién sería su sucesor. Y no es porque esté faltando ya pocos meses para que se vaya Vizcarra, o sea, faltan 9 meses, no sé cuánto tiempo falta para que se vaya este señor. No, cuando alguien incurre en una infracción constitucional o en un delito, tiene que irse en este momento, como a cualquier otro funcionario público. No es que va a vencer todavía en julio próximo su mandato, no. Si ya incurrió en delito, porque así ya está demostrado cuando él reconoce su voz, entonces inmediatamente tendría que dejar el cargo. Pero no hay decencia, y menos si le pedimos, el presidente lo va a escuchar. No creo que haya un mínimo de confianza cuando el presidente Vizcarra anuncia las elecciones generales para el próximo año, si él ha pretendido prácticamente mover los testimonios de una denuncia tan cortesana. Sin embargo, no garantiza que las elecciones generales del próximo año tengan la limpieza que requiere el país, señor del Águila. Esa es la otra gravedad de todo este asunto, Alberto, bien que lo dices, porque ¿cómo nos garantiza el señor Vizcarra la transparencia en los actos electorales de las elecciones presidenciales próximas? O sea, si tenemos un presidente que comete estas estupideces, así lo digo claramente, y no es un adjetivo, es una verdad,
Si el presidente de la República comete estos estropicios en Palacio de Gobierno, ¿qué no podría estar tramando para que en las elecciones presidenciales resulte ganador alguien que él quiere hacerlo ganador? No nos garantiza en absoluto transparencia, y eso es preocupante. Como además, por ejemplo, ya hay la sospecha de incluso que él quisiera quedarse, porque sabe muy bien que si deja la presidencia, inmediatamente la Fiscalía de la Nación le va a caer, pero con nuevos fiscales, no con estos fiscales sometidos a su gobierno y que hacen lo que él quiere. Difícil escenario para Vizcarra, pero él mismo es el que se lo ha buscado. Bueno, en realidad muchos hablan en su momento de la catadura moral de Alan García, de otros más que han llegado a la presidencia de la República, pero Alan García, lo que puede decir la gente, pero ha logrado ser un demócrata a carta cabal. Ha permitido de alguna manera la transición de gobiernos sucesivos, mi estimado Juan Carlos del Águila. Sin duda, hay una gran diferencia si pretendemos comparar con alguien que ya está en la historia del Perú y sin que uno sea aprista, pero uno debe reconocer los gestos de grandeza democrática de los presidentes que ha tenido el país, entre ellos el que usted menciona. Pero pretender decir que el presidente actual tiene gestos de grandeza, no lo tiene, y pasará a la historia como un vulgar presidente que ha permitido que se conozca interioridades que realmente los peruanos no tenemos por qué soportar. Y esta situación es muy lamentable, la verdad que deja mucho que desear, pero increíblemente, Hugo Alberto, hay gente que aún lo defiende a Vizcarra. Bueno, a esa gente que defiende a Vizcarra, hay que decirle pues que mientras nuestros amigos y familiares sufrían por el COVID-19, y sufrían porque no había medicamentos, los médicos, las enfermeras no tenían los equipos de seguridad, mientras todos los peruanos sufríamos por el coronavirus, el señor Vizcarra estaba en Palacio de Gobierno haciendo pasar a este indeseable de Richard Swing y borrando sus registros para que nadie se entere qué hizo, y además ordenando que lo contraten por 179,000 soles en el Ministerio de Cultura. 179,000 soles fue lo que ganó el señor Richard Swing a espaldas de los peruanos, mientras los peruanos morían en los hospitales del país por falta de medicamentos y de atención médica. Esa es la realidad para aquellos que defienden aún a este señor Vizcarra. Bueno, en realidad hay mucha tela que cortar. Ojalá el día viernes el Congreso esté a la altura de la historia de este país democrático que recuperó su democracia nuevamente el año 80 y evidentemente la interrumpió en su momento. Usted conoce también lo que pasó en el Perú, pero vea usted, esperemos que este Parlamento esté a la altura de lo que requiere el país y ojalá pueda votar por la vacancia presidencial y no se tire para atrás para negociar, no sé si obras públicas como ocurrió hace poco en el tiempo de PPK. Eso es lo que esperamos los peruanos. Debemos esperar un Parlamento a la altura de las circunstancias, efectivamente, un Congreso con congresistas que sabrán expresar el sentimiento de los peruanos, porque en el Congreso, Hugo Alberto, está expresado el sentimiento de los peruanos. Hay desde los amazónicos hasta los serranos y los costeños, y no hay ningún afán de desdeñar el origen de cada quien. Yo no digo de manera peyorativa que uno es serrano o que uno es costeño o que uno es selvático, muy por el contrario. Yo soy selvático, por ejemplo, y soy orgulloso de mis raíces amazónicas, igualmente los de la sierra, igualmente los de la costa. Entonces el congresista que está en el Parlamento de la República tiene que hablar a nombre de la población que lo ha elegido. Entonces estoy seguro que así va a ser, y ya veremos qué cosa es lo que resulta luego de la presencia del señor Vizcarra, que no puede evitar, no debe dejar de ir al Parlamento Nacional este viernes para que el pueblo peruano lo interrogue a través de los congresistas. Bueno, en buena hora que usted también en su momento cuando fue convocado para ser asesor ad honorem del Ministerio de Relaciones Exteriores, finalmente no se concretó, pero en fin, usted también sería parte de este proceso del gobierno de Vizcarra, señor del Águila. La verdad que creo, y eso lo decía el otro día con mi esposa cuando veíamos estos audios, inmediatamente me hubiera obligado a renunciar porque formaría parte, digamos, de un entorno que, si bien es cierto,
era ad honorem, era un asesoramiento externo, no era, pero de todas maneras hubiera comprometido mi dignidad, yo en este momento hubiera renunciado. Es la verdad que creo, y enhorabuena, no formo parte del gabinete de asesores del ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, muchas gracias, don Juan Carlos Aguilar, el éxito como siempre en su labor empresarial y política también. Si algo tiene que transmitir a la opinión pública, no solo de Yurimagua, sino también de Laguna, donde estamos con la señal de Urano de Televisión, y por supuesto del mundo que sigue nuestra transmisión a esta hora de la noche. Muchas gracias, Gustavo Alberto, por supuesto, como siempre, un honor conversar contigo, y con todo gusto hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, señor. Bueno, ha sido la palabra autorizada de un ex parlamentario que vivió en carne propia todos los entretelones que pasó el Congreso de la República durante aún la permanencia de Martín Vizcarra en la presidencia de la República.